Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián y hoy estoy bastante animado porque vamos a empezar una serie de episodios dedicados totalmente a las prácticas espirituales en los sueños, más conocidas como el yoga de los sueños. Pero para llegar a este punto debemos pasar antes por ciertas introducciones y pues por otras prácticas para ya poder llegar preparados a este tema del yoga de los sueños. Esto va a ser una serie de diferentes episodios. Los próximos episodios los voy a dedicar totalmente a esto. Toda esta información, todo esto que les estoy transmitiendo, no me lo estoy inventando yo. Esto lo estoy basando en un libro que se llama Dreams of Light de Andrew Holekek. Él es un académico de Estados Unidos, creo que le enseña en Stanford y lleva durante décadas estudiando este tema del yoga de los sueños. La información que les voy a transmitir a través de estos episodios está basada en toda una tradición muy relacionada con el budismo, especialmente con el budismo radical, el Dzogchen, que es el del que yo más hablo en mis diferentes episodios. Entonces yo acá en realidad en esta serie de episodios que voy a sacar relacionada con las prácticas en los sueños, no estoy proponiéndoles mucho, muy poco. Estoy intentando es que mi ego no interfiera mucho en las enseñanzas para poder transmitirles esto de la manera más pura y de la mejor manera posible. Me estoy basando en este libro porque creo que esta persona ha encontrado una manera bastante buena para poder transmitir estas enseñanzas a un público occidental, porque todas estas enseñanzas en realidad originalmente están transmitidas tradicionalmente de una forma bastante poética y bastante encriptada, y hacerlo literalmente puede ser bastante confuso para el público al que está dirigido este contenido. Por eso voy a hacerlo desde este libro. Es un trabajo de traducción que he hecho, entonces como les dije antes, no voy a meter mucho de mi parte, solo algunas partes que creo que voy a intentar decírselas, pero voy a intentar ser lo más fiel posible a la información que está en el libro. El libro se llama Dreams of Light, The Profound Daytime Practice of Lucid Dreaming, y es como sueños de luz, las profundas prácticas durante el día para o del sueño lúcido. Entonces, en esta serie de enseñanzas vamos a enfocarnos en las prácticas que se pueden hacer durante el día para poder empezar a tener sueños lúcidos y para poder empezar a practicar con el yoga de los sueños. También antes de empezar, este es el primer capítulo, entonces quiero dejar diferentes cosas claras para los que quieran seguir con esta serie de enseñanzas, y es que quiero hacerles dos advertencias. La primera es que si ustedes quieren que esto en realidad funcione o si quieren que esto tenga algún tipo de impacto positivo o de impacto en sus vidas, no se puede quedar simplemente como una información, como un podcast en el que estoy escuchando y aprendiendo algo y listo, como muy interesante. En realidad se deben poner en práctica todas las enseñanzas que les voy a dar. La idea de esto es que lo practiquen. Ya se van a dar cuenta de cuáles son las prácticas que voy a recomendar. La idea de esto, si en realidad lo quieren aprovechar, es que vaya más allá de la teoría y que empiecen a cuestionar esto que les estoy diciendo, que empiecen a contemplar sobre lo que les estoy hablando y en realidad lo pongan en práctica. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia es para que las personas que decidan entrar en esto, para las personas que decidan practicar en esto, tengan en cuenta que esto también tiene sus riesgos. Esto no es para todo el mundo. Yo confío que esta información va a llegar solo a los oídos que están listos para escucharlo y que están preparados para ponerlo en práctica. Yo creo que las personas que no estén listas o que no puedan conectar con esto simplemente no les va a llegar esta información. Pero digamos que la advertencia principal es para que solo lo practiquen verdaderamente y lo escuchen, porque nada más escucharlo en realidad puede crear un impacto. Las personas que están sanas mentalmente, que no tienen ningún tipo de contraindicación, tal vez algún diagnóstico, personas que
digamos que tienen una relación sana con este plano, personas que no están sufriendo de pronto de mucha ansiedad, de depresión, pues personas que no sufran de ningún tipo de demencia, esquizofrenia, paranoia, que no tengan como episodios tal vez de dudas sobre la realidad. Personas que obviamente acá no, no hay ningún acuerdo totalmente, pero sí que no tengan ningún diagnóstico y que pues se autoconsideren como personas sanas mentalmente, porque encontrarse con este tipo de ideas puede ser bastante perturbador en cierto momento, sobre todo cuando ya se empiezan a integrar verdaderamente en la vida. Entonces, bueno, ya están advertidos. Quédense solo los que ya entienden esto totalmente y en realidad quieren aprender una forma nueva de ver y de vivir la vida y de aprovechar la vida en su máximo esplendor. Vamos a empezar entonces ya con el episodio. Esta serie de episodios la voy a dividir cada capítulo como un capítulo del libro. Entonces vamos a empezar primero con la introducción del libro. En nuestra vida ordinaria somos como soñadores que creen que el sueño que estamos teniendo es real. Creemos que estamos despiertos, pero no lo estamos. Creemos que esta mente ocupada de pensamientos y emociones es lo que realmente somos, pero cuando realmente despertamos, nuestra incomprensión acerca de quiénes somos y el sufrimiento que esta confusión trae desaparecen. Esta es una frase de Dzogchen Ponlop. El sueño lúcido y el yoga de los sueños son prácticas maravillosas para el crecimiento psicológico y espiritual. Cuando se desarrollan completamente, representan una revolución en el autoaprendizaje y en el autodescubrimiento. Una especie única de universidad nocturna, por decirlo de algún modo. En lugar de desperdiciar un tercio de la vida perdido en la oscuridad del sueño no lúcido, puedes encender la luz interna de la noche, mantenerte despierto más tiempo durante la noche y descubrir un mundo entero dentro de ti. Las posibilidades de transformación rápida y un aprendizaje sin límites son asombrosas. El sueño lúcido es un medio radical y transformador, pero como cualquier tipo de educación avanzada, no siempre es fácil. Siempre que hablo con personas sobre los sueños lúcidos y las prácticas relacionadas, la gente se entusiasma con las oportunidades que les esperan cada noche. Pero sin la preparación adecuada, esta emoción se puede convertir en desilusión. Se promete tanto, pero se entrega tan poco. Algunas personas luchan por lograr la lucidez y luego mantenerla. Otros pueden tener expectativas poco razonables o enfrentarse con la impaciencia. Otros más se enfrentan al miedo o a la ansiedad de lo que podrían encontrar acechándolos en la oscuridad. Durante estas horas, estás tratando con estados sutiles de conciencia en la oscuridad y el poder del hábito nunca se desata con más fuerza que durante el sueño y el ensueño. Para ingresar a este instituto interno de educación superior y no abandonarlo, se necesita de convicción, de trabajo y de preparación. Esta serie de capítulos relacionados con las prácticas de los sueños están aquí para proporcionarte esta base necesaria. Para obtener los frutos nocturnos, necesitas de un vehículo diurno resistente. Necesitas un vehículo todoterreno, o en nuestro contexto, una práctica que te funcione para todos los estados de conciencia. Algo que pueda transportarte lúcidamente desde la conciencia despierta y que te transporte profundamente hacia la oscuridad, para que luego puedas devolverte al estado de vigilia cargado con los conocimientos que has recibido en tu viaje. Y este es el papel de la práctica diurna de la forma ilusoria. Es el vehículo ideal para todo tipo de terrenos, una práctica aplicable a todos estos estados de conciencia. En esta primera parte de esta serie de episodios nos centraremos en la práctica de la forma ilusoria. La relación de la práctica de la forma ilusoria con el yoga de los sueños, y este yoga de los sueños incluye el sueño lúcido, es distintiva. Por un lado, la forma ilusoria es la mejor preparación para el yoga de los sueños, así como el remedio principal para muchos de los obstáculos que acompañan esta práctica. Por otro lado, ver todo como ilusorio es el fruto del yoga de los sueños. Por lo tanto, la práctica de la forma ilusoria enmarca al yoga de los sueños.
Es simultáneamente la práctica preparatoria ideal para el yoga de los sueños, y a esto se le llama forma ilusoria impura, y también su desempeño final, denominado como forma ilusoria perfectamente pura, es la práctica perfecta de fingir hasta que lo logres. En inglés le dicen fake it until you make it. Y vamos a irnos dando cuenta lo importante que es esta práctica de la forma ilusoria para entrenarte y para poder entrar de mejor manera a las prácticas de los yogas de los sueños, que las vamos a hablar en episodios futuros. Debido a que la forma ilusoria es tanto el comienzo como el final de nuestro camino, la práctica del cuerpo ilusorio transforma un viaje lineal en uno circular, debido a que la forma ilusoria es tanto el comienzo como el fin de nuestro camino. Es una práctica preliminar para los yogas nocturnos, pero al tiempo es su fruto. Las prácticas de la forma ilusoria te ayudan a descubrir que el paraíso que buscas está aquí mismo, en la tierra. El mundo de la forma, del que muchos buscadores espirituales anhelan escapar, no es el problema. El mundo material en el que vives ahora no es el problema. De hecho, al final del camino, lo material se descubre como espiritual. La práctica de la forma ilusoria te deposita directamente de vuelta en el mundo material, pero ahora con una perspectiva liberadora. Es el mismo lugar antiguo que dejaste atrás cuando comenzaste el camino espiritual, pero ahora lo ves bajo una luz lúcida o iluminadora. Encender esa luz es el objetivo de esta serie de capítulos. Dado que la práctica de la forma ilusoria abarca al yoga de los sueños, la práctica de la forma ilusoria, la práctica del cuerpo ilusorio, es como uno ir haciendo el ensayo para la actuación final. Y esto se los digo respaldado por textos clásicos que categorizan al yoga de los sueños como un subconjunto de la forma ilusoria. La forma ilusoria es la práctica principal y el yoga de los sueños está diseñado para apoyarla. Por eso, antes de hablar del yoga de los sueños, hablaremos sobre la práctica de la forma ilusoria. Cualquier persona puede practicar la forma ilusoria. En realidad es bastante fácil. Y esa es una gran noticia para aquellos que luchan con las sutilezas del yoga de los sueños y de los sueños lúcidos. Cuando te involucras en esta práctica diurna, llegarás a las mismas conclusiones que ofrecen las prácticas nocturnas. Y al ganar competencia en la práctica de la forma ilusoria, es probable que también experimentes más sueños lúcidos. Por lo tanto, puedes lograr la esencia del yoga de los sueños a través de la práctica de la forma ilusoria. Así que si te fascina el tema de los sueños lúcidos y el yoga de los sueños, pero te cuesta un poco o estás luchando con esto, la práctica de la forma ilusoria es para ti. Descubrir la naturaleza ilusoria y onírica de la realidad es el objetivo último, y esto se puede alcanzar por los caminos diurnos o nocturnos. Es como si empezáramos una calle de doble sentido. Cada una de las meditaciones nocturnas tiene sus refuerzos diurnos, prácticas diarias diseñadas para igualar la sutileza de la mente que se revela en la oscuridad y que se iluminarán en las meditaciones sobre las 8 conciencias, de las cuales hablaré en capítulos posteriores. Estas prácticas dilatan nuestros ojos meditativos durante el día. Sin las meditaciones diurnas, es difícil reconocer la conciencia del sueño y del dormir. Es difícil identificar algo en la oscuridad que no se nos ha mostrado a la luz del día. Pasarás de largo por estos estados. Pero si pasas tiempo familiarizándote con estos estados sutiles ahora, comenzarás a reconocerlos en la oscuridad. La palabra para definir meditación en tibetano es wom, y esto también se le podría traducir como familiarizarse. Al meditar, nos estamos familiarizando con ciertos estados. Refiriéndonos a esto, podría hablar sobre esta frase que usó el poeta Kabir sobre la muerte. Sin embargo, también la podemos aplicar al sueño y al soñar. Y esta frase dice así, abro comillas, lo que se encuentra ahora, se encuentra después. Cierro comillas. A la inversa, para la mente entrenada, lo que no se encuentra ahora, no se encuentra después. La forma ilusoria y el yoga de los sueños, lo diurno y lo nocturno,
se apoyan mutuamente, por lo que trabajar con ambas prácticas crea una especie de escalera entre dos estados de conciencia que finalmente se elevan hacia su unidad fundamental. Imagina una escalera en forma de triángulo, ancha en la base y convergiendo en la parte superior. Estar despierto y soñar están tan distantes como el blanco y el negro, la noche y el día. Pero esto solo se ve aparentemente así cuando empiezas a subir esta escalera. Entre más alto subes, más cerca se encuentra. Entonces, esta escalera también es un puente. En la cima, la forma ilusoria y el yoga de los sueños te permiten experimentar la igualdad de conciencia que el budismo llama un solo sabor, o como se diría en términos cristianos, todo sabe a Dios. Puede parecer un estado elevado, pero unir la conciencia de la vigilia y el soñar es una definición tanto del sueño lúcido como de la forma ilusoria. En otras palabras, traer la conciencia de vigilia al estado de sueño es lo que se define como un sueño lúcido, y traer la conciencia lúcida del sueño al estado de vigilia y por lo tanto ver las apariencias diarias como oníricas es lo que define la práctica de la forma ilusoria. El fruto de ambas prácticas es despertar a la naturaleza no sólida o vacía de ambos estados. La práctica de la forma ilusoria y el yoga de los sueños abren una calle de doble sentido con ideas que fluyen en ambas direcciones. Son prácticas recíprocas. Lo que practicas con la meditación de la forma ilusoria mejorará lo que practicas si estás trabajando con el yoga de los sueños, y a la inversa, lo que practicas con el yoga de los sueños mejorará tu práctica de la forma ilusoria. Es fácil entender cómo lo que hacemos durante el día afecta lo que uno experimenta por la noche. Por ejemplo, si tenemos experiencias pesadillescas durante el día, es probable que tengamos pesadillas como cuando dormimos. Sin embargo, muchas veces es más difícil entender cómo lo que hacemos por la noche puede afectar lo que experimentamos durante el día. Sabemos esto hasta cierto punto, por ejemplo, cuando nos levantamos en lo que se conoce popularmente como en el lado equivocado de la cama, o como se dice acá en Colombia, cuando te levantas con el pie equivocado. Y pues una mala noche fácilmente puede proyectar su sombra durante el día. Cuando soñamos algo que no nos gustó, con lo que nos sentimos incómodos, con lo que emocionalmente nos afectó, o simplemente cuando no dormimos lo suficiente. Pero las prácticas nocturnas llevan esta pista bidireccional menos conocida a un nivel completamente nuevo. Nos muestran cómo despertar siempre del lado correcto de la cama cada día y cómo una buena noche de sueños lúcidos puede proyectar su luz sobre el día. Con la práctica de la forma ilusoria, estamos instalando una serie de, llamémoslo, ventanas alternativas durante el día que penetrarán en nuestra mente inconsciente por la noche, alertándonos de que estamos soñando, lo que esencialmente nos alerta sobre la naturaleza ilusoria de la experiencia nocturna. La lucidez nocturna es descubrir que el sueño es solo un sueño. Estamos hackeando dominios previamente inconscientes y altamente clasificados, exponiendo su verdadera naturaleza. Y esta verdadera naturaleza es que los sueños no son tan sólidos y reales como creemos. Esta percepción es lo que transforma un sueño no lúcido en un sueño lúcido. Y con las meditaciones nocturnas estamos instalando otra serie de ventanas alternativas similares durante la noche que penetran en nuestra conciencia durante el día, alertándonos de que todavía estamos soñando y despertándonos a la naturaleza ilusoria de la realidad diurna. La lucidez diurna es descubrir que la experiencia de vigilia también es un tipo de sueño, que las cosas no son tan sólidas y reales como pensamos. Estamos hackeando lo que creíamos que era una experiencia completamente consciente, exponiendo lo que pensábamos que era real, que estamos realmente despiertos y que las formas que experimentamos en el estado de vigilia realmente existen. Y esto lo empezamos a ver ya como una ilusión. Esta percepción es la que transforma una vida no lúcida en una lúcida, una revelación sorprendente que nos espera en los capítulos que seguirán en esta serie.
Estos dominios de conciencia en los que estamos hackeando están altamente clasificados y son secretos porque el ego no quiere que sepas la verdad, lo que realmente está sucediendo tras bambalinas o debajo de la apariencia superficial. El ego, como el arquetipo de la ignorancia, quiere mantenerte en la oscuridad y por lo tanto profundamente dormido, metido en el mundo de las apariencias, de las formas. En esta serie de capítulos vamos a exponer y desclasificar sus secretos mientras nos esforzamos por abrirnos, liberar y desclasificar la forma. Vamos a hacer la transición de un mundo de formas sólidas a un reino de formas ilusorias. Y te enseñaré por qué esa transición es tan importante. Así que con estas prácticas diurnas y nocturnas llegarás a ver que te has mantenido en la oscuridad y por lo tanto espiritualmente dormido, de día y de noche. Para aquellos que han desarrollado esta lucidez constante, no hay diferencia esencial entre estar despierto, dormido, soñando e incluso muriendo. La teóloga cristiana Barbara Brown Taylor escribe, abro comillas, cuando el sol se pone, es hora de que ocurra otra cosa natural. Mientras los ritmos más lentos, más tranquilos y más táctiles de la noche abren puertas que permanecen cerradas durante el día, sin duda hay cosas aterradoras detrás de algunas de esas puertas, pero también hay cosas impresionantes. Eventualmente, con algo de práctica, uno descubre que todas estas puertas se abren a la misma habitación. La oscuridad no es oscura para Dios. La noche es tan brillante como el día. Cierro comillas. En el budismo se destaca bastante la importancia de la visión correcta. Este es el primer factor del noble sendero óctuple. De este tema del noble sendero óctuple también sacaré un capítulo en el futuro. Pero el hecho de que este tema de la visión correcta sea el primero de los 8 factores sugiere bastante importancia. Sin una visión adecuada es difícil saber hacia dónde te diriges y mucho menos cómo llegar allí. La visión correcta, en su contexto tradicional, se refiere a la filosofía, perspectiva o escuela de pensamiento, como cuando nos preguntamos, ¿cuál es tu visión de las cosas? ¿Cómo ves el mundo? Pero la visión correcta también tiene un significado más inmediato, que es más literal. Aquí se refiere a cambiar realmente la forma en que ves las cosas. En este viaje que tendremos a través de estos episodios, nos ocuparemos de ambos tipos de visión, creando inicialmente una perspectiva filosófica que se va a enfocar muchísimo en la visión de la vacuidad. De la vacuidad ya he hablado bastante y seguiré hablando porque es muy importante. Pero esta perspectiva filosófica, la idea es que eventualmente altere la forma en la que se ven las cosas. Las formas o las apariencias aún aparecen para quien ha logrado estas prácticas visionarias, pero ahora se ven a la luz de la lucidez. Después de estas prácticas, se podría decir que las formas aún siguen pareciendo como formas, sin embargo, se ven con una luz diferente. Así es como un ser despierto ve las cosas. Se perciben todavía las formas, sin embargo se ven con otra visión y tú entiendes cuál es la realidad de eso, cuál es su verdadera naturaleza. Y esto lo iremos viendo a lo largo de estos episodios. Un mito común sobre la genialidad o sobre un genio es que es alguien que lo sabe todo, una persona con vastos almacenes de conocimiento. Si bien ciertamente habrán genios con esta capacidad, un verdadero genio es más bien alguien que lo ve todo, alguien que puede mirar lo mismo que todos los demás, pero lo ve de una manera única. Picasso o Einstein era seguramente de esta clase. Los genios espirituales, que es lo que yo creo que las personas que están escuchando esto están más inclinadas a aspirar a ser, son aquellos que lo ven todo, pero en cierto sentido no ven más de lo que aparece a simple vista, ven menos. Ven que las cosas son menos sólidas, menos materiales, menos reales. ¿Hay algo más transformador que cambiar la forma en la que vemos las cosas? Incluso a un nivel cotidiano, cuando ingerimos sustancias que alteran la mente, como ciertos psicodélicos, no lo hacemos para cambiar nuestra forma de ver. Y en un nivel más elevado, la liberación, en el sentido espiritual, significa
liberarse de las cosas, liberarnos del mundo de las formas, del mundo de las apariencias. Pero esto no significa deshacernos de la forma y huir a algún cielo desencarnado. Significa liberarse de nuestra relación actual con las formas o con lo material. La visión correcta significa una visión completa, una visión que incluye todos los estados de la mente. La realización que nace de esta visión completa se expresa bellamente en las palabras del maestro indio Ramana Maharshi. Abro comillas. El sabio sueña, pero sabe que es un sueño. De la misma manera que sabe que el estado de vigilia es un sueño. Establecido en el estado de realidad suprema, el sabio observa desapegadamente los otros tres estados, la vigilia, el sueño y el sueño sin sueños, como imágenes superpuestas sobre la realidad. Para el sabio, los tres estados son igualmente irreales. La mayoría de las personas no pueden comprender esto, porque para ellas el estándar de la realidad es el estado de vigilia, mientras que para el sabio el estándar es la realidad misma. Cierro comillas. Las meditaciones nocturnas y la práctica de la forma ilusoria te establecen en el estado de realidad suprema, lo que el budismo llama vacuidad, donde entonces puedes observar desapegadamente, pero con compasión, todos los estados manifiestos, toda forma, toda apariencia, pero sin dejarte seducir por esas formas. Ya para ir cerrando este episodio, voy a hablar más sobre la práctica de la forma ilusoria y de su simplicidad. Esto es ir en contra de la mente moderna, que es bastante compleja. Y no puedo negar que en este episodio y los que siguen de esta serie habrá mucha complejidad, pero la práctica de la forma ilusoria es simple. De hecho, es tan simple que la mente compleja podría tener dificultades para aceptarla. Las complejidades que vienen están diseñadas para encontrarse con la mente moderna y eventualmente someterla. Siempre recuerda que la realidad misma es simple, la ilusión es lo complicado. Así que no dejes que la simplicidad de las prácticas que vamos a ver a través de estos capítulos te engañe sobre su profundidad. Cuanto más avanzada es una práctica, más simple se vuelve. Al final, la complejidad no tiene ninguna posibilidad sobre la simplicidad. Un simplón puede desarmar a un sofista con un golpe simple y bien dado, así como David derribó a Goliat. La práctica de la forma ilusoria tiene tres aspectos. Meditaciones sobre el cuerpo ilusorio, se conoce como cortar a través de las formas. Meditaciones sobre el habla ilusoria, esto es cortar a través de los sonidos. Y también sobre la mente ilusoria, y esto es cortar a través de los pensamientos. Ilusorio es una palabra clave para vacío, por lo que la práctica de la forma ilusoria es realmente la práctica de la vacuidad. En los siguientes capítulos nos enfocaremos y descubriremos sobre qué es lo que significa esto de vacío o de vacuidad. Ya tengo un capítulo publicado que pueden ir revisando mientras tanto. Sin embargo, este es un tema bastante importante y como les había dicho, lo seguiré tomando, lo seguiré hablando a través de todas estas prácticas y a través de todos estos capítulos. En la vida ordinaria nos relacionamos con el mundo a través del cuerpo, el habla y la mente. Y solidificamos nuestra experiencia con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. La práctica de la forma ilusoria trabaja con estas tres puertas para disolver nuestro sentido de un mundo sólido. Desarrolla una mirada láser que nos permite ver a través de la mera apariencia hacia la realidad, cortando las formas, cortando los sonidos y cortando los pensamientos que de otro modo nos atrapan en la angustia y el descontento de la vida convencional. La meditación sobre el cuerpo ilusorio es la más intuitiva de estas tres prácticas. El simple ejercicio de recordarte a ti mismo ver las formas de este mundo como un sueño será un énfasis recurrente en esta serie de capítulos. La práctica del cuerpo ilusorio desafía la autoridad de la vigilia convencional,
redefiniendo lo que significa estar despierto durante el día. La meditación del cuerpo ilusorio utiliza el poder de la imaginación para crear un modelo que coincide con la realidad. El mundo realmente es ilusorio y con la práctica del cuerpo ilusorio te estarás alineando con esta verdad. Siempre estamos proyectando sobre el mundo y con la práctica del cuerpo ilusorio estamos utilizando el poder de proyección de la mente para ayudarnos a ver las cosas como realmente son. Y respecto a esto, mi par Rinpoche nos dice, abro comillas, primero míralo con tu mente y luego lo mirarás con tus ojos. Y abro comillas para una última frase que nos dice Gyartul Rinpoche. Al entrenarte para ver todo el mundo animado e inanimado como carente de existencia inherente, no es que simplemente estés superponiendo esto sobre el mundo. En cambio, esta práctica actúa como un catalizador para obtener una visión de la naturaleza de la realidad. Comienza como un proceso imaginario, pero conduce a una percepción directa de la realidad. A través de estas prácticas y estos episodios vas a aprender cómo te vas a ir reprogramando con la verdad. Aquí concluye esta introducción a estas prácticas. Espero que haya sido claro. Por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Los invito a que sigan conectados con los siguientes episodios donde vamos a empezar a introducirnos mucho más en todo esto y espero que con esta introducción haya quedado clara hacia dónde estamos yendo y cuál es el objetivo de todos estos episodios. Muchas gracias para los que se quedaron hasta acá. Recuerden, estamos viviendo en un sueño. Todo esto es como un sueño. Nos podemos ir dando cuenta de esto poco a poco. En el próximo episodio ya vamos a ver prácticas más directas de cómo empezar a ver y a practicar todo esto. Gracias de nuevo a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.